Muy buenos días y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al primer especial de Halloween. Durante este mes el canal lucirá un poquito diferente, también habrá vídeos como los de siempre, pero principalmente cositas destinadas a que celebremos Halloween juntos. Por eso voy a empezar con la parte número 1 de este especial, que es contarles experiencias paranormales de mis suscriptores, o sea, de ustedes, que me han estado mandando a lo largo de estos meses. Para esta primera parte he escogido 4. Pronto habrá más. Si ustedes también quieren aparecer en uno de estos vídeos, pueden mandarme su experiencia paranormal a mi correo soyjacielv.g@gmail.com. No se olviden de dejarme un dedito arriba y suscribirse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vienen por delante. Y ahora sí, empezamos. Voy a empezar por la primera historia que seleccioné, que me impactó bastante, la verdad, y no podía no ponerla. Y dice así: me llamo Susana y quiero contarte la historia de la casa de mi abuela. Mi familia y yo somos del barrio El Pilar, en Valencia. La casa de mi abuela está ubicada en un edificio que tiene más de 100 años. Ella vive allí desde hace más de 50, en la quinta planta. En el tiempo en el que ella aún no compraba el piso, vivía otra familia allí, pero se mudaron luego de que la mujer se quitara la vida. Por lo que cuenta mi abuela, cuando ellos compraron el piso ya sabían lo que había pasado, pero les daba igual. A mí siempre me dio miedo su casa, sobre todo el balcón, porque es desde donde se tiró la mujer. A mis primos también les daba miedo cuando teníamos que ir a comer a su casa, porque a menudo ella decía cuando había un ruido extraño: ya está la Agustina llamando la atención. Agustina se llamaba la mujer que se quitó la vida. Y a veces sonaban las ventanas o el sofá, y mi abuela siempre decía que era ella, que lo sabía, pero que no le daba miedo, sino tristeza porque no descansaba en paz. Una vez, comiendo con la familia, contó que a veces la veía llorando en el balcón desde el que se tiró, y que una vez, la única vez que sintió miedo, fue cuando la vio llorando y después se tiró. Ahí dice que fue a buscar a mi abuelo y se echó a llorar. Así que puso flores en el balcón y le rezaba todos los días. Ahora que soy mayor, mi abuela ya ha fallecido hace 2 años y nunca más hemos vuelto a su piso. Muchísimas gracias, Susana, por tu relato. La verdad es que es bastante escalofriante. Yo, la verdad, habría tenido bastante miedo de ir a casa de mi abuela si esa hubiese sido la historia. ¡Wow! Esta historia de Susana, la verdad, me hizo bastante boom en la cabeza, porque me hizo pensar y me hizo acordarme mucho de... Tenía una compañera cuando yo estudiaba el bachillerato que una vez fui a su casa y me contó exactamente lo mismo, lo mismo, que me dijo: ¿ves ese balcón de allí? Me dijo: por ahí se lanzó una mujer. Y bueno, una historia muy similar a lo que cuenta Susana. Y a mí me recuerdo que dije: ¿cómo vives aquí? La verdad me impactó muchísimo y me dio bastante miedo, sí. Vamos con la siguiente y dice así: buenas, Jaciel. Te voy a contar lo que le pasó a mi hermana cuando era pequeña, pero por favor no digas mi nombre, porque no tengo la autorización de mi hermana ni familia para hablar de esto. Entendido. Soy parte de una familia muy católica. Todos estamos bautizados y hemos hecho comunión y confirmación. Mi abuela siempre nos decía que nosotros no podíamos alejarnos de Dios porque éramos muy fáciles, por decirlo de alguna manera, a estar cerca del mal. Y esto era porque la hermana de mi abuela, cuando tenía 16 años, jugó a un juego que no es la Ouija que se conoce ahora, sino que otro que tenía otro nombre pero funcionaba igual. Y en esa partida de juego se le adhirió un ángel caído. Empezó a enfermarse poco a poco hasta que finalmente tuvo que ir un sacerdote a su casa y hacerle una especie de exorcismo. Mi abuela cuenta que su hermana vomitaba todo el rato un líquido negro. Después de eso falleció a los pocos meses de un infarto. Mi abuela y su mamá entonces se bautizaron por recomendación del cura, y así empezó la historia de catolicismo en mi familia. El caso es que cuando yo tenía 8 años nació mi hermana, y por diferentes motivos no fue bautizada cuando bebé como yo. No es que no quisieran bautizarla, es que en esos momentos había otros problemas en mi familia. Lo que pasó fue que mi abuela le repetía a mi mamá lo que le había dicho toda la vida: que la bautizara, porque nuestra familia no podía alejarse de Dios o nos iba a ir muy mal. Como a los 5 años, mi hermana empezó a decir que soñaba con un lagarto que le lamía el cuello.
Siempre lo contaba llorando y mi mamá la tenía que ir a consolar. Estuvo mucho tiempo con el mismo sueño y después empezó a decir que el lagarto ahora tenía garras y que se las clavaba en el cuello mientras le pasaba la lengua. Mi hermana lloraba mucho y todo fue a más cuando empezó a amanecer con rasguños en el cuello y algunos moratones en los brazos. Mi mamá empezó a asustarse. Aunque ella no me lo decía, yo sabía que estaba asustada, así que durante las semanas de los rasguños le dijo a mi hermana que podía dormir con ella si quería, y todas las noches yo sentía llorar a mi hermana y a mi mamá consolándola, hasta que un día me despertaron los gritos de mi mamá. Corrí a ver qué pasaba y me dijo que me lo contaba al día siguiente, pero que durmiese con ellas aquella noche. Al día siguiente esperó que mi hermana se metiese al baño y me lo contó. Me dijo que se durmió y empezó a soñar con el lagarto que decía mi hermana, solo que en el sueño veía todo como en la realidad era su habitación, como si no se hubiese dormido, y el lagarto empezó a subir a la cama y finalmente empezó a pasarle la lengua por el cuello a ella también. Tenía una lengua áspera y le dolía mucho, era como una lija. Después vio cómo el lagarto iba donde mi hermana y la empujaba de la cama. En eso se despertó y pudo ver que mi hermana de verdad estaba en el suelo llorando y ella tenía el cuello húmedo de verdad y con irritación. Cuando pasó eso no pasaron ni 2 días y bautizaron a mi hermana. Desde ese momento nunca pasó nada más. Esta historia en concreto me impactó bastante porque me parece bastante terrorífica, es como de una película de terror, de Insidious mismamente. No es la primera vez que oigo historias de este tipo de gente de familias muy católicas, que uno de los miembros no está bautizado y le pasa este tipo de situaciones. La verdad me parece muy curioso, no sé, me da miedo. Vamos con la siguiente. Hola, Jaciel. Junto con felicitarte por tu trabajo y decirte que me gustas mucho, gracias, quiero contarte lo que me pasó hace no mucho tiempo. Yo vivo en Madrid, pero en los veranos estoy en la sierra y voy mucho en autobús de ida y de vuelta. Pues en uno de los últimos viajes hace pocas semanas me pasó algo que no puedo dejar de pensar. En cada parada se suben algunas personas y eso no tiene nada de extraño. Pero ese día me fijé en la gente. No sé por qué, porque normalmente siempre me pongo los cascos y voy a mi bola con mi música, pero esta vez me iba fijando. No pasaba nada fuera de lo normal hasta que vuelve a parar el autobús en otra parada y se sube otro puñado de gente. Cuando entonces noto algo extraño. Se sube un chico joven, de no más de 18 años, con la gorra hacia atrás y un jersey amarillo. Pues, Jaciel, te preguntarás que qué tiene de raro, y te diré la razón. El joven ya se había subido hace algunas paradas. Le vi particularmente por lo llamativo de su jersey. Rápidamente me volteé para comprobar si era una coincidencia y no habría por casualidad dos chavales con el mismo jersey y la misma gorra, pero no, solo estaba él. Yo quería seguir mirándolo para poder fijarme mejor en él, pero no lo hice por educación. Aún así, estuve pendiente en cada parada porque me impactó mucho lo que te acabo de contar. Llegamos hasta el intercambiador de buses y él no se había bajado, así que allí podría mirarlo bien. Nos bajamos todos menos él. No venía en el autobús, y estoy seguro de que no se bajó en ninguna otra parada. Le quise preguntar al conductor, pero sentí vergüenza, porque quizá podía pensar que era una pregunta estúpida. Llegué a casa y busqué en internet la posibilidad de algo como eso o simplemente si a alguien más le había pasado. Y me encontré con varios foros en los que cuenta la gente que a veces, tras accidentes en la carretera, las almas de los accidentados vagan desorientadas en las carreteras. Buscando información, el pasado julio falleció un chaval de 20 años en la misma carretera donde me pasó esto. Te adjunto el enlace de la noticia. No sé qué pensar. Por cierto, me llamo Raúl. Wow. Acabo de mirar el enlace que me adjunta Raúl, que por cierto muchas gracias por tu relato, la verdad es también bastante perturbador. He mirado la noticia y efectivamente existe la noticia de un chico fallecido en la carretera que indica este joven, pero no he querido añadirlo porque realmente es algo que acaba de pasar en el junio pasado y por respeto a los familiares creo que no es conveniente poner la noticia, pero es bastante curiosa la verdad. El tema de las almas en penas en la carretera la verdad es algo también bastante frecuente, son historias que se cuentan muy a menudo y esperemos que si estas cosas son realmente así puedan finalmente llegar a su descanso para siempre.
Y vamos ya con la última historia, esta la envía Nicolás, dice: Hola Jaciel, mi nombre es Nicolás, soy de Santiago de Chile. Esto pasó el año 2010. Yo estaba de pareja con una chica y ella tenía una hermana mayor, que tuvo una pequeña de la cual me convertí en su padrino. O sea, era una especie de sobrina política. Mi cuñada vivía en unos edificios fiscales de la Fuerza Aérea aquí en Santiago. Un día llegó a la casa y nos contó que Fer, mi ahijada, se levantó toda la semana en la noche a jugar con sus juguetes y que le decía que estaba jugando con su amiga. En ese entonces Fer tenía 3 o 4 años. Esto se hizo muy constante y en las visitas de esta supuesta amiga la niña se ponía cada vez más nerviosa. La situación llegó a un punto en que Fer no se quería levantar y lloraba porque su amiga la molestaba para que se levantase. Otra de las situaciones que nos contaba era que veía correr a una niñita que luego desaparecía, que se movían los juguetes solos. El marido de mi cuñada no creía en nada de estas cosas y atribuía todo a que Fer tenía insomnio y a los nervios de mi cuñada que le hacían ver cosas. Al hablar a mi ahijada, ella decía que su amiga era pequeñita como ella y que le decía que no hiciera caso a su mamá. Pasaron 1 o 2 meses de estos sucesos y una noche Fer estaba llorando porque su amiga la estaba molestando. Mi cuñada la llevó a su cama junto a su marido y en ese momento jalan de los pies a Fer hasta el punto que se cayó de la cama y se puso a llorar. Desde ese momento su papá creyó todo. Al otro día fueron a la iglesia de la religión evangélica e hicieron muchos rituales hasta que esta presencia dejó de molestar a mi ahijada. Disculpa la larga de mi historia y las faltas de ortografía, saludos. Nada, Nicolás, está fantástica tu historia. Es muy interesante el tema de los amigos imaginarios de los niños. He leído bastante sobre este tema y es algo bastante recurrente, el que los niños hablen con un ser que parece que está ahí, pero que los adultos no somos capaces de ver. En algunas situaciones, por supuesto, es la imaginación del niño. Se suele decir que esto es una etapa normal y común en los niños, pero hay quienes creen que realmente se trata de que los niños son capaces durante un periodo de tiempo, mientras son muy pequeñitos, de ver cosas que los demás adultos no podemos ver, entre ellos fantasmas, espíritus y a veces demonios. La verdad es que siempre me han gustado estas historias de niños con amigos imaginarios porque la verdad son siempre muy interesantes. El mundo infantil, el mundo de los niños siempre es muy interesante. Ellos perciben y sienten cosas que a veces nosotros no llegamos a notar y lo transmiten de una manera tan especial que es muy muy interesante. Y esta ha sido la primera parte del especial de Halloween Experiencias Paranormales de mis suscriptores parte 1. Como les dije, escogí solo 4 historias de todas las que tengo y poco a poco iré sacando más, así que si la suya no ha salido ahora mismo, no se preocupen que intentaré poner la mayor cantidad durante todo el mes. Recuerden que también pueden mandarme su historia, como les dije al principio del vídeo, al correo que dejaré en la cajita de información. Nos vemos muy pronto.